En 1969 falleció Carlos Lancaster, un naturalista inglés quien destinó su finca Las Cóncavas al cultivo del café y a la introducción de numerosas plantas epífitas como orquídeas, bromelias, helechos y otras recolectadas en diferentes partes del país. De esta forma nació lo que hoy se conoce como Jardín Botánico Lancaster. En marzo de 1973, la finca Las Cóncavas, hoy Jardín Botánico Lancaster, fue adquirida por la American Orchid Society y por la Asociación Inglesa de Horticultura, Stanley Smith Trust. Gracias a la gestión realizada por la Asociación Nacional de Orquideología, ambas sociedades donaron posteriormente el Jardín Botánico a la Universidad de Costa Rica. De esta manera introdujo plantas representativas de la flora costarricense que hoy son un gran atractivo para todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Así pues, la filosofía del Jardín Botánico Lancaster consiste en la conservación de diversas especies de plantas y orquídeas. El objetivo del Jardín Lancaster es la conservación de la flora epífita de Costa Rica para las presentes y futuras generaciones. Para lograr esta meta, trabajamos en programas de investigación, horticultura y sobre todo en educación ambiental. Se enfatiza en la educación ambiental de los visitantes. Grupos de estudiosos y estudiantes escolares son guiados por los senderos del jardín y sobre la marcha reciben la información que requieren. La mayoría de los árboles que están aquí son de bosque húmedo. Entonces, eso significa que para crecer, para germinar, requieren un ambiente bastante húmedo. Pero hay árboles como los que crecen en Guanacaste o en zonas bajas que requieren altas temperaturas.
El Jardín Botánico Lancaster representa un bosque tropical húmedo premontano. Además de la conservación de diversos y bellos ejemplares de orquídeas, el visitante puede disfrutar de un jardín de cactus, bromelias, palmas y aráceas, entre otros. El Jardín Lancaster es un santuario de plantas epífitas que crecen sobre los árboles propios del bosque tropical premontano. Las orquídeas pertenecen a la familia más grande de las plantas con flores. Un 80% de las aproximadamente 25.000 especies son epífitas. En Costa Rica, 1.400 especies crecen en los escasos 52.000 kilómetros cuadrados. A la orquídea se le llama la reina de las flores, no solo por la belleza de sus formas y colores, sino también por la manera asombrosa como las diversas especies de esta planta han logrado establecerse en casi todos los climas y condiciones naturales. El 80% de las orquídeas son tropicales o semitropicales. Las orquídeas son plantas epífitas y no parásitas como cree la mayoría de la gente. Como muchas crecen sobre los árboles, aunque las hay también terrestres como esta que estamos observando, para cultivarlas es necesario crecerlas sobre troncos o en macetas con muy buen drenaje y aireación para obtener plantas en excelentes condiciones. Costa Rica es un país privilegiado por la riqueza botánica que posee. Las orquídeas conforman una amplia variedad de esta riqueza. Su mágica belleza y su difícil acceso las convierte en flora exótica de gran atracción. La orquídea tiene 3 sépalos y 3 pétalos. Uno de ellos se modifica para formar el labio o labelo, el cual sirve para la atracción de los agentes polinizadores como abejas, moscas, mariposas y otros. Internamente encontramos la columna, que es donde van a estar fusionados
los órganos reproductores masculinos y femeninos. En Costa Rica, las orquídeas crecen en todos los bosques. En el Pacífico encontramos la Cattleya skinneri o guaria murada, que era muy abundante antes de que se talaran los bosques. En el Atlántico tenemos la guaria turrialba o Cattleya doviana, una de nuestras mayores especies en extinción. En los bosques nubosos y de altura encontramos especies como las miniaturas, que son un deleite para botánicos e investigadores. La mayor diversidad la encontramos en alturas entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. En Costa Rica existen clasificadas hasta el momento 1.360 especies de orquídeas, en comparación con las 150 especies clasificadas en los Estados Unidos, cuyo territorio es 40 o 50 veces más grande que el de este pequeño país centroamericano. Aún queda mucho terreno por explorar.
Las orquídeas presentan una gran variabilidad y adaptabilidad. Se encuentran desde la orilla del mar hasta las más altas cordilleras. Las plantas, cuando las cultivamos en viveros, las cultivamos desde pequeñas semillas. Estas semillas las obtenemos de cápsulas que polinizamos de acuerdo a nuestras escogencias y que con el tiempo pues maduran y llevan una gran cantidad de semillas adentro, las cuales cultivamos en este tipo de frascos en el cual preparamos un medio de cultivo estéril, asimbiótico, en el cual la mayoría de ellas germinan con gran facilidad. Una vez que obtenemos esta germinación in vitro, que llamamos, estas plantas deben de ser resembradas nuevamente a una botella hasta adquirir un tamaño lo suficientemente grande como para que puedan adaptarse al exterior, a un medio donde ya no requieran de esos nutrientes adicionales que nosotros hemos puesto en las botellas para que puedan subsistir. Esto se logra pues buscando un ambiente adecuado, y entonces en nuestros viveros estas matitas, una vez que las sacamos de estas botellas, pues las instalamos en lo que nosotros llamamos comunidades. Pues son pequeñas macetitas o pequeños canastitas donde ponemos un gran número de estas plántulas. Al salir tan pequeñitas de los frascos, pues necesitan de un microclima que ellas mismas muchas veces logran criar mediante el conjunto de un conglomerado de plantas o comunidades. Estas orquídeas pues requieren de un traslado frecuente una vez que ya están establecidas en estas comunidades, y cuando ya alcanzan un tamaño lo suficientemente grande pueden replantarse a macetitas individuales, ¿verdad?, cuando ya están en estos tamaños de aquí. La maceta individual podemos usar varias de ellas, como podemos ver aquí en el vivero. Contamos con canastas plásticas, macetas de barro de diferentes tipos, ya sea sólidas o huequeadas, ¿verdad?, donde ya instalamos las matitas individualmente. Cuando adquieren un tamaño que ya rebasa la macetita original donde las instalamos, necesitamos resembrarlas a una macetita ligeramente más grande. ¿Qué medios de cultivo vamos a usar? ¿Qué medios de cultivo vamos a utilizar? Eso depende de verdaderamente dónde las queremos poner, dónde las queremos crecer, pero una vez que adquieren este tamaño, las plantas van a ser fácilmente cultivables. Para una planta pequeña, nunca utilizamos una maceta grande. Tenemos que utilizar macetas proporcionales al tamaño de la planta, ya sea que utilicemos pues un pequeño vasito o un pequeño tronquito para sembrarlas, pues son fácilmente instalables en una macetita pequeña donde podamos sembrarlas, adicionando un poquito de piedra, ¿verdad? Y entonces, en esa forma, simplemente la dejamos en un lugar tranquilo donde no se mueva hasta que la nueva matita ya se estabilice, ¿verdad? A la hora de instalar una planta ligeramente más grande, pues buscamos una planta que proporcionalmente puede instalarse en una macetita de su mismo tamaño sin que rebase su tamaño. Por ejemplo, esta pequeña catleya, una chocolate drop, la podemos instalar en esta macetita adicionando un poquito de fibra de coco y logrando que la macetita o la matita se mantenga estable en su medio de cultivo. Nunca olvidemos ponerle la clasificación y ponerle el nombre respectivo a cada planta, ¿no? ¿Cuándo debe de dividirse una planta o cuándo debe resembrarse? Pues es simple observación. Una mata puede crecer fuera de su maceta hasta un año, sin perjuicio, y puede resembrarse cuando ya sus raíces están prácticamente en el aire, así como podemos ver esta.
Esta es una planta que es muy fácil de resembrar, sencillamente la removemos de la maceta, conservamos la etiqueta que la clasifica, le removemos todo el medio viejo que pueda estar alrededor de sus raíces viejas, utilizando nuestras manos o utilizando una podadora que esté ya esterilizada, porque no deben de hacerse cortes en la planta con utensilios que pueden estar contaminados y que pueden propagar tanto virus como otro tipo de enfermedades. Se limpia la planta lo mejor posible sin dañarla y se busca una maceta que proporcionalmente pues la albergue, permitiendo, como habíamos dicho antes, el crecimiento no más de 2 años. Esta mata la vamos a poner, por ejemplo, en esta maceta con su parte vieja o sus bulbos más viejos o más pequeños pegados totalmente contra el borde de la maceta y dejando la parte de crecimiento en el centro de esta para que ella tenga tiempo de crecer y que pueda desarrollarse aquí ampliamente. La diferente movilización de plantas pues requiere de que estas pues se vayan cambiando de macetas. Claro, las plantas a veces adquieren tamaños verdaderamente grandes y esta que por ejemplo ya tiene unos 8 o 9 años, ya se dividió, ya se definió no como una mata, sino ya como 2, inclusive a veces como 3 matas. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo manipulamos o cómo vamos a sembrar una mata de estas? Pues sencillamente la removemos de su maceta, donde está, que a veces adhieren con verdadera fuerza y tenemos que utilizar un poco de maña y de fuerza. Entonces removemos el medio viejo, al igual que lo hicimos antes, le quitamos las raíces viejas, dejando toda la parte que muestre raíces nuevas, ¿verdad? Como acá, y buscamos un punto de división de la planta que nos permita mantener 5, 6, 8 bulbos nuevos y un crecimiento, como el que vemos aquí, donde la planta pues se va a renovar. Dividimos la planta en este punto, obteniendo 2 plantas perfectamente definidas. Cada una de estas plantas tiene que etiquetarse con su respectivo nombre y ponerla en una macetita que proporcionalmente la albergue, no siendo demasiado grande ni demasiado pequeña. Una vez que la sembramos le ponemos su identificación y la dejamos ahí. El cultivo de las orquídeas es simple en general, pero como una vez más repetimos, requiere de constancia, de amor a las plantas y de un deseo de conservación que verdaderamente no puede ser efímero, debe de ser constante. Nuestra recomendación principal es, una vez más, no adquirir plantas de viveros que no sean reconocidos por la vida silvestre y que no se colecten plantas que verdaderamente no estén en peligro de ser perdidas en la naturaleza, ya sea por la tala indiscriminada o por la destrucción inminente de los bosques. Dejemos las orquídeas de la naturaleza donde están y dediquémonos a cultivar orquídeas que sean reproducidas en viveros. Muchas gracias.